Que el Señor le bendiga, hermanos. Estamos ya para ir terminando, ¿no? En esta semana, últimos días, el mes de febrero. Y damos gracias a Dios porque Él nos ha estado cuidando, protegiendo. Y agradecido a Dios, hermanos, porque ya estamos en el 2020, como lo venimos señalando cada domingo. Y se va ahí terminando el mes de febrero, ¿no? Para empezar ya marzo. Y este domingo quisiera que leamos nosotros el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Un mensaje a las 7 iglesias que describe el apóstol Juan en la isla de Patmos, estando encarcelado. Le escribe a 7 iglesias, especialmente a esta iglesia de Éfeso, en la cual vamos a encontrar un tema tan bonito y tan hermoso, que es el amor de Dios. Y Juan empieza a recordarle a ellos la importancia de no olvidarnos cuándo fue el día que conocimos a Jesús y cuándo Jesús llegó a nuestro corazón. Y voy a pedir que tengamos la lectura de la palabra de Dios. Todos juntos pueden leerla junto conmigo, en voz alta, para encontrar en este capítulo el mensaje del día de hoy, ¿no? Que es el mensaje a la iglesia de Éfeso, en que Dios les hace recordar la importancia del amor hacia Él. Leamos este capítulo 2, versículo 1 al 7. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Leamos, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré la corona de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es palabra del Señor. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y como decía al comienzo, es el apóstol Juan, el apóstol más joven, el que caminó con Jesús, anduvo con Jesús, al cual eras el discípulo amado, como dije, el más joven de todos, e interesantemente, el único que estuvo con Jesús el día que Jesús crucificado moría en la cruz del Calvario. Estaba ahí con su madre. Y Juan, el que va a escribir en primera de Juan el capítulo 1, lo que vieron mis ojos, lo que escucharon mis oídos, es un testigo real acerca de las obras de Jesús. Y estando en esa isla, encarcelado por creer en Jesucristo, él comienza a tener unas visiones. Y en esa visión, el Espíritu de Dios le revela un mensaje para la iglesia de Éfeso. Iglesia de Éfeso que quedaba en la ciudad de Efesios, donde casi la mayoría de la gente creía en Diana. ¿Quién era Diana? Era la diosa de los efesios. Una idolatría tremenda, donde Pablo va a sembrar una obra, una iglesia, la cual va a ser una bendición para esa ciudad. Pero lo cierto es que ahora Juan en la isla de Patmos, como repito, por tercera vez,
recibe esta revelación. Y vayamos al mensaje mismo el día de hoy, al cual hemos llamado el recuerdo del amor de Dios. La gente a veces vive de recuerdos, extraña ciertas cosas y también se olvida de los recuerdos. Hay dos cosas que pueden suceder con el amor que uno ha tenido en la vida de manera humana, hacia los padres, la novia, la esposa. O lo recordamos con amor, con las cosas bellas que vimos en nuestros padres, los recuerdos, y siempre vamos a tener presente. O a las personas que ya no están con nosotros recordamos con amor, pero que van a estar presentes en nuestro pensamiento, en nuestra vida mientras existamos, o las olvidamos. Esto es a nivel humano, pero lo cierto es que aquí hay como no quiero usar la palabra reprensión, aunque de eso se trata, pero hacerle recordar a la iglesia de Éfeso que no se puede olvidar del amor de Dios, a pesar que era una iglesia que trabajaba, que era celosa con la doctrina, que era una iglesia pujante, pero había perdido el primer amor que había tenido con Dios. Y vayamos al mensaje en este amor recordado, ¿no? El primer punto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1 al 3, donde empieza esta visión y Juan describe. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Acá hay algo extraño, raro, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Es que había ángeles en la tierra, en las iglesias? No. Apocalipsis es un libro que se escribe no mencionando los nombres de las personas que están manejando la obra de Dios, las iglesias, ni a los personajes, sino que habla en un idioma figurativo porque había persecución contra la iglesia y Juan lo que no quiere es que otros cristianos vengan a ser encarcelados y deportados a la isla de Patmos, como le había sucedido a él. Entonces lo que hace, en vez de poner, escribe al pastor de la iglesia, ¿no?, de Éfeso, dice, escribe al ángel. ¿Ya? Era una forma secreta de dirigirse al pastor. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, que sería, escribe al pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque hay un mensaje de Dios para el pastor, para el ángel. Así lo llama. ¿Y cuál es el mensaje en este primer punto? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Miren lo que dice, el que anda en medio de los 7 candeleros, el de oro dice esto. En otras palabras, el que está en la presencia de Dios, se refería a Jesucristo, a Jesús. Y dice, yo conozco tus obras, dice Dios, Jesús. Y tu arduo trabajo, le dice al pastor y a la iglesia, ¿no?, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El primer mensaje que da, el primer punto de este mensaje es, iglesia, pastor, usted pastor y ustedes iglesia, es una iglesia celosa de Dios, que aman a Dios, que defienden la causa de Dios. Está muy bien lo que están haciendo. Y dice, yo, el que estoy entre las 7 candeleros, el que estoy en medio de los candeleros de oro, dice esto. Y lo comienza a alabar al pastor, a alabar a la iglesia, a reconocer su trabajo, porque Dios es un Dios que reconoce lo que tú haces por él. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Una iglesia que trabajaba,
No era una iglesia esa que se dedican a ver shows y dejar que el pastor haga todo, no. El pastor y la iglesia trabajaban. Y dice, y paciencia. Conozco tu trabajo duro y que tienes paciencia para aguantar a la gente, ¿no? La gente es fastidiosa, ¿sabes? Y dice luego él, y que no puede soportar a los malos. O sea, es un pastor de una iglesia que no aguanta a los malos. Porque hay gente que viene a la iglesia a hacer maldad, no te olvides, ¿eh? Como decía mi madre, no todo lo que brille es oro. Hay gente que se mete a la iglesia solo para fastidiar al pastor, dividir la iglesia o molestar la obra de Dios. Indudablemente instigados por, ya sabe por quién, ¿no? Por el diablo. Y dice aquí, y has probado. Era una iglesia que tenía discernimiento espiritual, ¿eh? Un pastor que tenía discernimiento espiritual. ¿Qué es un discernimiento? El que discierne, el que sabe lo que está por venir. Ese es un don de Dios. Y dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué? Pues en aquel tiempo, los 12 que caminaron con Jesús, que eran los apóstoles, recuerden que uno se había matado, que era Judas, ¿no? Y que fue reemplazado en el capítulo 1 del libro de Hechos, capítulo 2. Eran los que caminaron con Jesús. Pero había otra gente que quería asumir que eran apóstoles también de Jesús. Apóstoles eran los que habían caminado con Jesús, los que estuvieron con Jesús, los que convivieron con Jesús, los que lo vieron llorar, sufrir, vivir, morir y resucitar. Hermanos queridos, había gente que se quería hacer pasar por apóstoles de Jesús, como diciendo, nosotros caminamos, estuvimos. No era eso. Los apóstoles fueron 2, hermanos, y no habrán más. Y dice la Escritura, no yo, que has probado los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Claro, estaban mintiendo, porque no habían caminado con Jesús, no conocían a Jesús, pero decían, no, sí, nosotros somos. Otra palabra, gente fanfarrona, ¿no? El problema de este siglo XXI es que mucha gente, hermanos, una vez más, no estoy en contra de la alabanza, de las predicaciones, no estoy en contra de nada. Aquel que predique Jesús, como prediqué el domingo pasado, Jesús decía, el que no es contra mí, por mí es, ¿no? Bendito sea si es predicado Jesucristo por quien sí, como quiera. Pero por amor de Dios, háganlo dentro de la sana doctrina, de la buena enseñanza. No hacerlo porque soy un aventurero de la fe o porque siento que ahorita Dios me está iluminando. No, hay que estudiar, prepárese, investigue. Ingresemos al hebreo y al griego. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Este pastor y esta iglesia era celosa del mensaje de Jesucristo. Trabajaba, paciencia, y discernía quiénes eran los mentirosos y aquellos que trataban de decir, somos apóstoles, ¿no? Pero el verso 3 dice algo más. No solo tienes estas grandes cosas, sino que has sufrido. Mira lo que le dice al pastor. Eres un pastor que ha sufrido. Eres una iglesia que ha sufrido. Y repite por segunda vez, y has tenido paciencia. Y has trabajado, de nuevo le repite, arduamente, por amor de mi nombre, dice Jesús. Mira, siervo, sierva, has trabajado por amor de mi nombre. Has tenido paciencia. Ya tienes mucha bendición y muchos premios en el cielo, ¿no? Como dice Apocalipsis. Y algo bonito, y no has desmayado. Lo más importante en el ministerio es no desmayar, no desanimarse. Lo más importante en el trabajo de iglesia es perseverar en los caminos del Señor, en el llamado que nos ha hecho. Como dijo Jesús, ninguno que pone la mano en el arado puede mirar atrás. Como dijo Pablo a la iglesia de Filipenses en el capítulo 3, porque lo tengo todo por basura
para ganar a Jesucristo. Es decir, cuando hay un compromiso real, una conversión de corazón a Dios, un encuentro con Dios, cuando he sido tocado y he aceptado su palabra y he recibido a Jesucristo porque fui predestinado para eso, como dice la Escritura, que hemos sido predestinados para este trabajo. Ustedes que no son pastores y los diáconos y los ancianos, todos. Pero bajo la premisa de un encuentro con Dios, para aceptarlo, recibirlo y recibir el sello del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Porque habiendo creído en Él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo. Hermanos queridos, este primer punto nos señala a nosotros una verdad, una iglesia, un pastor que trabajaban arduamente para Dios. Segundo punto, lo encontramos en el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Pero tengo contra ti, algo está pasando aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si el primer punto nos señala el trabajo arduo, la paciencia que tenía este pastor y esta iglesia, eso no nos puede llevar a descuidar el amor que tuvimos con Jesús o que tenemos con Jesús. Porque podemos hacer las cosas mecánicamente, podemos hacer las cosas porque nos convertimos en una institución eclesiástica y comenzamos a perder la sensibilidad del amor a Dios hacia Él primero, como consecuencia hacia nosotros y como consecuencia hacia los demás. Y nos convertimos ya no en siervos de Dios, sino caciques de Dios, ¿no? Nos podemos convertir en ser mandones, vamos a hacer la obra de Dios y queremos disponer y hacer, pero se hace sin amor. A veces maltratando a los hermanos, a la iglesia, o maltratándose los pastores a sí mismos, o los líderes. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan le recuerda a esta iglesia de Éfeso, mira, hace buenas cosas, hasta eres celoso de la sana doctrina, y has declarado mentiroso a los apóstoles, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significaba en este pastor, en la iglesia, que han dejado su primer amor? En que probablemente comenzó a caer en el activismo religioso esta iglesia y dejó de enfatizarse la oración, el tiempo a solas con Dios. Probablemente la lectura de la palabra o de las cartas que se enviaban se daban con bastante empeño, pero había otros tipos de preocupaciones en la congregación y en el pastor que comenzaron a descuidar a los hermanos, a las hermanas, en su cuidado pastoral, en el discipulado, en el evangelismo, porque eso se trata del primer amor a Dios, obedecer lo que Él nos manda hacer y de predicar mi evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, se perdió esa conexión entre la realidad de vivir en obediencia a Dios y haciendo lo que Dios quiere, en solamente hacer lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que la iglesia dice, lo que la denominación de esa iglesia dice. ¿Y Dios qué dice? ¿Dónde está tu primer amor? ¿Dónde está tu verdadero cuidado? Donde los pastores están preocupados más y sucede, a ver cuánto dinero ingresó a la iglesia y cuándo vamos a hacer esto y lo otro, exageradamente, porque el que tiene que entrar dinero en la iglesia tiene que entrar para poder sostener la luz, los gastos que hay en la iglesia, el salario pastoral, si hay secretaria a pagarle y todos esos gastos, pero no para enriquecerse, cuidado. Y en este segundo punto podemos ver
y llamarlo, ¿dónde está tu amor a Dios? Ese sería el primer punto, porque el primer punto es, qué bueno que trabajaste y haces cosas para Dios, pero ahora el segundo punto es, ¿dónde está tu primer amor? ¿Qué dice el versículo 5? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El versículo 3 describe la pérdida de ese amor. Por eso yo decía probablemente, pero ya en el versículo 3 del capítulo 2, versículo 5 del capítulo 2 dice, recuérdate, acuérdate de mi primer amor, de mi amor, cómo eras tú cuando me conociste, cuando me servías. Qué entusiasmo, hasta yo te llamé y te fuiste al seminario a prepararte, y cuando conociste al Señor invitaba a gente a la iglesia, evangelizaba, discipulabas y hacías las cosas para que el reino de Dios a través de la iglesia crezca en esta tierra. Pero le dice, por tanto, ¿de dónde has caído? Recuerda. Y le dice, arrepiéntete. El pastor se preguntó, ¿de qué debo arrepentirme? Si soy celoso en la obra, tengo paciencia, encuentro quién es mentiroso, quién no, tengo discernimiento, tantas cosas que me ha dado el Señor. Pero el Señor le dice, no, has dejado tu primer amor, recuerda dónde has caído y por lo tanto arrepiéntete. Y acá viene la descripción de dónde ha caído, ¿no? Y haz las primeras obras. Las primeras horas cuando me conociste, las primeras obras que yo hice, evangelizar, discipular y pregonar la palabra de Dios en las ciudades, en las aldeas, en el mundo, en la iglesia. No todo es activismo, no todo es show, no todo es programas. A veces la iglesia en este tiempo ha caído en programas, en shows, y no está evangelizando ni saliendo a las calles, está esperando que la gente venga. Que no está mal, pero también está mal, porque es ir, sal afuera, predica afuera, enseña afuera el evangelio. Y después podemos invitarlos a congregar. Y le dice entonces, si tú no haces esto, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Algunos tratan de interpretar esto como que se pierde la salvación. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. La salvación no se pierde. Ya dije, Efesios 1:3, hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. Somos predestinados, lo hemos recibido en nuestro corazón y el cielo es para ti y para mí conforme a la palabra. Cuando dice quitaré tu candelero, te quitaré las bendiciones. No en cuanto a dinero, las bendiciones de lo que tú estás haciendo, quizás van a comenzar a ser las mismas, pero ya sin esa presencia mía, aunque Dios está en todo lugar. Es decir, sin esa presencia mía, sin esa aprobación mía. Tú puedes hacer religión y vida religiosa, pero otra cosa es hacer vida de Dios y con Dios. A eso se está refiriendo. Y dice entonces el versículo 6 y 7, que es el tercer punto. Pero tienes esto, que has aborrecido las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré la corona del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estamos hablando de Apocalipsis, acontecimiento de los últimos tiempos, antes que venga la parucía de Jesucristo, la aparición de Jesucristo. Y esta palabra bendita que es recibida por Juan en la isla de Patmos, continúa teniendo su vigencia en este siglo XXI, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y la palabra de Dios no tiene sombra de variación ni cambia. Y Dios no es hombre para que mienta. Por eso dice este versículo 6 y 7, el tercer punto sería, si el primer punto era celoso, amoroso, trabajando para la obra de Dios en amor, ahora
el segundo punto es la ausencia del amor, ¿verdad? De ese amor para servir a Dios. El tercer punto nos dice, pero tú también eres cuidadoso con la gente que mete falsas doctrinas a la iglesia. Eres una iglesia y un pastor que cuida las herejías que se pueden introducir a la iglesia. Y dice, pero tienes esto. Además de las cosas buenas que te dije el versículo 1 al versículo 3, y aunque en el versículo 4 y 5 estoy reprochando que has perdido tu primer amor, le está diciendo en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Quién eran los nicolaitas? Porque hay que aprender, ¿no? Era de un tal Nicolás, dicen los padres de la iglesia, y dice la historia, que era muy presumido este hombre y que quería continuar, recuerden el Antiguo Testamento, la creencia en los Baales, en la idolatría, ¿no? Es decir, era un hombre que antes creía en la idolatría y quería meterse a la iglesia a servir a Jesucristo con estas creencias y la estaba tratando de transmitir a los hermanos y hasta a los propios pastores. Pero además de eso también había un asunto de inmoralidad sexual acompañada de inmoralidades sexuales. Estos eran los nicolaitas, los que seguían a Nicolás y se estaban introduciendo en la iglesia de Jesucristo de aquel tiempo. ¿Y qué dice el apóstol Juan? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, la cual yo también, ¿no?, aborrezco. Sí, porque Dios es un Dios único. Nosotros no somos politeístas, somos monoteístas, creemos en un solo Dios, no en varios dioses. Y Baal era una creencia que venía del Antiguo Testamento, había gente que creía en esos dioses, en ese Dios. Y también contra las costumbres inmorales en el aspecto sexual. Y eso se estaba metiendo a la iglesia como que era normal, entre comillas, y no era normal. Porque ¿qué le dijo Jesús en San Juan a la mujer samaritana? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren. No necesitamos mirar algo para creer en Dios, lo adoramos en espíritu y en verdad. Como dijo Nicodemo, el espíritu dice como el viento que viene y va, ¿no? No lo puedes ver, pero ahí está. Versículo 7, una recomendación final dentro de este punto 3, de que era celoso y cuidaba las falsas doctrinas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. La Trinidad, un solo Dios, con tres funciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, el que tiene oído, oiga. O sea, tú que estás escuchando, escucha lo que está diciendo el Señor al pastor y a la iglesia. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere todas estas cosas, o sea, que ya deje de ser una iglesia mecánica, que además que trabaja ya, que regrese ese primer amor de evangelizar con amor, de estar pensando más en la salvación de la vida que en el dinero. Lo digo, me sonrío porque ahí está pasando eso. Es decir, que piense más en discipular y que la recompensa sea de Dios, no de los hombres. Aunque Dios usa ahora a los hombres para bendecirte, pastor e iglesia. Y dice acá, el que tiene oído para oír lo que dice el Espíritu de Dios a las iglesias, al que venciere, quiere decir al que obedece, le daré de comer del árbol de la vida. Es decir, seremos participantes de aquella mesa en la última gran cena con el Señor. Y dice, el cual está en medio del paraíso de Dios. Isaías habla de cielo nuevo, tierras nuevas, cuando venga nuestro Señor. Es todo un misterio, Apocalipsis. Voy dejando este mensaje a la iglesia de Éfeso de parte de Juan, para que pensemos, reflexionemos, ¿dónde estamos ubicados en este siglo XXI con respecto a nuestro amor hacia Dios? Amén, hermanos. A modo de conclusión, recordemos, ¿podemos trabajar, hacer muchas cosas para Dios? Sí. ¿Ser celoso de la obra de Dios? Sí.
pero cuidado con perder de visión lo que Dios quiere que hagamos. Y no te olvides que lo último, que el tercer punto es, está bien, defendemos la causa de Dios, no queremos idolatría ni moralidades, pero también por sobre eso está la obediencia para poder cumplir con todas estas cosas. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias por este sencillo mensaje que hemos recibido de tu palabra y que hemos aprendido a que debemos ser celosos, pero también amorosos y cuidadosos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor.